Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Nos da mucho gusto arrancar este 2022, que esperamos que hayan recibido llenos de salud, de paz, de armonía junto a sus seres queridos y por supuesto motivados con el desarrollo y la evolución de sus proyectos. El pasado mes de diciembre se publicó la shortlist con los 15 cortometrajes seleccionados para optar a las nominaciones de los premios Oscar. Este viene siendo como el primer filtro antes de llegar a los nominados. Y entre los 15 que se eligieron está el corto Distancias, un cortometraje dirigido por Susan Bejar y distribuido por nuestros amigos de Selected Films. Distancias ha tenido un recorrido por 130 festivales y ha obtenido más de 70 premios a nivel internacional. Y hoy tengo el placer de tener a ambos en el programa. Así que bienvenidos a Taquillando, Susan e Ismael. ¿Cómo están? Feliz año. Feliz año, muy contentos de compartir este momento con vosotros. Feliz año y gracias de nuevo por contar con nosotros. Es un placer volver al podcast, César, o sea que muchas gracias de nuevo. Sí, para mí es un gusto tenerlos acá. Bueno, Ismael ya desde la casa, ya muchos habrán escuchado algunas de las entrevistas que hemos hecho antes. Y Susan, pues esta es su primera vez, así que bienvenidos los dos. Y por supuesto, qué gran noticia para el corto de estar ya en el shortlist. Así que felicidades de antemano con eso. Muchas gracias, una gran alegría y una sorpresa ha sido. Sí, me puedo imaginar. Sí, es una pasada, ¿eh? Sí, ¿no? Totalmente. Me puedo imaginar primero la avalancha de cosas que deben estar por hacer y la emoción a la vez, ¿no? Que deben estar teniendo con todo esto. Pero qué bueno que hayan sacado tiempo para poder compartir esta experiencia con nosotros. Bien, vamos a empezar entonces con Susan. Bueno, a jugar por el tráiler que pude ver en la página de Selected Films, el corto cuenta una historia que se nota profundamente humana, pero que tiene temitas y sentimientos que se nota que pueden ser universales. ¿Nos puedes contar brevemente sobre la historia del corto? Pues la historia de Distancias es lo que tú comentas, es una historia humana y muy universal en realidad. Nos habla del amor y del miedo, del miedo que a veces sentimos unos de otros y cómo el amor puede traspasar estas barreras. Y es una historia un poco tramposa en ese sentido, porque empieza como un relato incómodo, como que parece que te van a hacer sentir atrapado, pues incómodo con tus prejuicios y al final estalla la luz y bueno, tiene un final inesperado y chulo. Muy bien. Veo que veí en tu perfil que este no era tu primer corto, ¿no? Ya venías haciendo otros proyectos anteriormente. En el caso de Distancias, ¿te tomó por sorpresa o desde un principio te habías trazado esta meta de entrar en un shortlist o llegar a los premios Óscares? ¿O a medida que fuiste encaminándote en el trabajo de la producción y luego en el recorrido por festivales, viste los Óscares como una posibilidad para el corto? O sea, los Óscares ni siquiera era un sueño, o sea, es algo que todavía me parece surrealista ahora. Y desde luego el recorrido que ha tenido tampoco lo esperaba. Es un corto que he producido sola prácticamente, tenía una pequeña ayuda de la Comunidad de Madrid, pero que al final tenía una idea de producción que se cayó y decidí seguir adelante. Y el rodaje fue muy duro, hubo muchas complicaciones, no pudimos rodar todo lo que queríamos. O sea, al día siguiente del rodaje estuve 20 horas llorando casi, de decir, he metido todos mis ahorros aquí y no tengo el material, estas cosas que dices. O sea, todo ha sido un regalo porque tenía tan pocas expectativas. De hecho, cuando lo compartí por primera vez estaba tan contaminada de ver el montaje tantos días que ni siquiera sabía cómo funcionaría. Y cuando hice un preestreno con el equipo, todos salieron como mirándome diciendo, no sabíamos que habíamos hecho una cosa tan bonita. O sea, la gente misma, claro, rodando 15 horas a toda velocidad, de noche, a trozos, o sea, uno no es consciente de la historia que está construyendo hasta que están todos los elementos juntos. Así que te digo yo que nada, ni los premios, ni el recorrido con Ismael, y mucho menos el Oscar. O sea, es todo, la vida te da sorpresas. Me imagino. Y bueno, ahora que hablas un poco del rodaje, que entiendo que fue entre el 2018 y 2019, yo me imagino que, digo, cuando lo produjeron era impensable pensar que íbamos a estar ensumidos por casi 2 años en una pandemia.
pero como al igual que Ismael, soy muy defensor del trabajo de marketing y de distribución desde las fases iniciales del proyecto, lo que es la concepción y la producción. Me preguntaba, ¿ustedes manejaron algún tipo de planificación o de estrategia, ya sea, no sé, recopilar algún tipo de material, hacer algún tipo de acercamiento con comunidades alrededor del proyecto para impulsar ese otro lado del proceso? Me preguntas acerca de antes de rodar, si teníamos alguna estrategia de distribución o algo así. ¿Es eso lo que, No, lo no que tanto preguntas? no solo de distribución, sino también de marketing. O sea, ¿qué elementos pensaron? Bueno, voy a tener este set de steals para hacer este tipo de campaña, o voy a hacer este acercamiento a comunidades. ¿Hicieron algún tipo de acciones de ese tipo? No, no hicimos nada. Realmente, a medida que el corto se ha ido distribuyendo, ha ido atrayendo escuelas, comunidades, asociaciones de salud mental. O sea, ha generado muchísimo networking positivo a su alrededor. Yo tenía clarísimo que lo quería distribuir con Ismael y que me iba a poner en sus manos, pero no pensé nada. Digo, cuando lo acabe, a partir de ese momento veremos cuál es la premiera adecuada, cuál es el récord. Pero es que se rodó 5 meses antes de la pandemia y se terminó. El preestreno fue 2 semanas antes de la pandemia. O sea, cayó la pandemia y ya no se pudo estrenar en Madrid, o sea, en la Comunidad de Madrid, perdón, la semana del corto. Y todo ha sido muy atípico, pero a la vez nos ha favorecido de alguna manera, porque la gente asociaba lo de distancias a la pandemia. Y yo, cuando lo escribí y lo titulé, ni sabía que íbamos a caer en esta época. Claro, claro, comprendo. Y desde tu punto de vista como realizadora, o sea, directora, productora del proyecto, y ya habiendo tenido eh, un recorrido con otros proyectos anteriormente, ¿qué consideras que sería lo más retador que te ha traído distancias? ¿Qué lección dirías que te ha traído fuera de el shortlist de los Oscars? Una lección es más una lección de vida que una lección de oficio, ¿vale? Para mí es confiar, porque cuando estás rodando y que ves que todo se va a la mierda o que algo no funciona, resulta que hay algo superior a ti que ha decidido que sea así, porque al final quizás había una parte del guión que era un poco comedia que no pudimos rodar y gracias a eso ha quedado, o sea, es como fluir con la vida porque hay cosas que saben más que tú, que no eres tú y a veces te están ayudando, ¿sabes? Esta ha sido una lección que ya había tenido anteriormente, pero esta vez me dio en la cara total. Incluso la idea de cuando no conseguí la financiación que necesitaba, hubo gente que me dijo, no ruedes ahora, Susan, que te vas a arruinar y el año que viene conseguimos más ayudas. Y por una señal también decidí rodar. Si hubiera esperado, distancias no existiría, porque ¿quién se mete en plena pandemia en un vagón con 40 y pico personas con la cara así de pegada? O sea que para mí esta lección ha sido súper valiosa y además creo que es una lección para cualquiera, que hay que confiar que lo que haces, lo que sale mal es porque en realidad está saliendo bien. Confiar en tus instintos, entonces. Muy bien. Bueno, Ismael, en tu caso, cuéntanos un poco sobre la estrategia que se plantearon. ¿Fue un poco más intensiva? ¿Fue un poco más exclusiva? ¿Qué factores jugaron un papel decisivo para elegir esa ruta? Bueno, la verdad es que me gusta mucho escuchar a Susan, además de recordar de cómo arrancó el proyecto, porque si es verdad lo que dices, pasa muchas veces que esos pequeños problemas que te encuentras en rodaje o incluso en decisiones de montaje de última hora, luego hay casos que hacen que todo cambie. En el caso de distancias, digamos que había un hándicap importante y es que estaba dentro o sea, era un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid, que en España eso genera que en marzo, bueno, en marzo no, en abril por ahí, se proyecta y se estrena a nivel nacional. Entonces, normalmente cuando eso ocurre, y de hecho también porque, bueno, la Semana de Corto tiene cierta importancia, hay muchos festivales que lo toman como referencia, como Viña del Campo, entonces sí que es conveniente empezar con cierta fuerza a nivel nacional, porque si tarda mucho, al año siguiente ya se percibe como un corto del año pasado y eso va en su contra. Entonces hay que empezar fuerte y también pensando en los Goya, que es verdad que no se tiene nunca va a pensar, nunca piensas que vas a ganar un Goya o que vas a acabar el chuli de los Oscars, pero sí que es verdad que de antemano te preparas para que eso ocurra. Es decir, siempre lo digo, de hecho cuando hablamos con un corto al principio siempre es un tema que se trata. Es verdad que es muy difícil, pero vamos a tener cuidado de no hacer nada que vaya en su contra. Es decir, no vamos a
a no meter la pata, básicamente, ¿no? Pues si ocurre, pues que ocurra, ¿no? Pero que no haya ningún problema. Entonces, una de las cosas que tienes en cuenta cuando arrancas es abarcar el mayor número de festivales posible durante el año para llegar a septiembre, que es el plazo de los Goya, y llegar con las elecciones necesarias para que se inscriba y, bueno, y con un recorrido importante. Claro, se da la circunstancia que además de eso, el corto, de hecho, me he puesto a mirar, Susan, cuándo firmamos el contrato, o sea, a partir de qué momento empezamos a currar, y fue a finales de febrero. Y claro, la pandemia llegó el 19 de marzo, ¿no? O sea, el confinamiento fue poco antes, ¿no? 18, 17. O sea, que es que, y ya, claro, la semana del corto no se celebró. Entonces, claro, el hándicap además que genera la pandemia es un nivel de incertidumbre como nunca antes habíamos vivido. O sea, que hayamos tenido que cambiar, esto es muy fuerte desde el punto de vista de distribución de festivales, que hayamos tenido que cambiar las fechas de celebración, es decir, que hayamos cuestionado la fecha de celebración de los festivales, cuando normalmente el circuito mantiene un esquema, ¿no? O sea, si el Festival de Málaga es en marzo, puede variar una semana arriba, una semana abajo, ¿no? Pero nunca se va a ir a agosto. Eso es impensable, ¿no? O que no se haga, ¿no? Entonces, claro, o sea, en un momento así era todavía con más razón decir, hay que aprovechar porque no sabemos si el festival que va a tener lugar este año lo va a tener el año que viene. O no, es que no lo sabemos. O sea, llega un momento, yo recuerdo también con algunos cortos que te planteaba si presentar a los Goya o no, que decíamos, bueno, a lo mejor no lo presentas y quién te dice a ti que el año que viene va a haber Goyas, ¿no? O sea, ya estamos en un grado de incertidumbre, a lo mejor ese año se anula porque ha habido una ola brutal y o sea, nadie puede asegurarlo. Por tanto, vamos a trabajar con ello y eso significa hacer una apuesta fuerte. Luego también, a nivel de festivales americanos, por ejemplo, que es donde al final Distancias consiguió el premio, que fue en el Festival de Cleveland, se trabaja con mucho tiempo de antelación. Entonces, claro, por ejemplo, en este caso, la inscripción a Cleveland se hizo en julio de ese mismo año, cuando el festival se celebraba el año siguiente. Claro, con lo cual, a pesar de la pandemia, tú tienes que planificar con tanto tiempo que no te puedes dejar llevar por lo que está ocurriendo en ese momento, sino por lo que puede llegar. O sea, tú trabajas como en el futuro, ¿no? Es a veces un poco raro, pero es como, bueno, confiemos que Cleveland se va a hacer, y aunque sea online, aunque cambien de fecha, pero lo que nos interesa. Esto que te comento ahora ha sido un aprendizaje importante de la pandemia. Lo importante es que se celebre. Ya no es tan importante que sea online, presencial, la fecha. Lo importante es que haya una selección, es decir, que Distancia acabe la selección de Cleveland. Eso es lo más importante. Y que haya premios. Dándose esa circunstancia, todo lo demás, en el fondo, pasa a un segundo nivel. Que sea presencial, que la fecha la cambien de un día para otro, que sea online, que lo hagan con la plataforma X o cual, en el fondo no es tan importante, ¿no? En este nivel. Entonces, claro, jugando con eso, realmente al final Distancias, a pesar de que hubo sitios que evidentemente no lo seleccionaron, fue funcionando muy bien. O sea, llegó muy fuerte al verano y sobre todo llegó muy fuerte a los meses de octubre y noviembre, que además hubo cierto respiro de la pandemia en esos meses. Ahí empezaron, y Susan, creo que fuiste a algún festival, ¿no? En esa época, porque ahí sí que empezaron a abrirse, se celebraron. Lo que pasó allí es que como se habían cancelado y pospuesto tantos, hubo fines de semana que había 6 festivales el mismo día, porque todo el mundo se acumuló en la época en que la pandemia nos daba un poco de aire y fue así un poco loco. Claro, entonces yo creo que eso provocó también que hubo determinados proyectos que se hablaron más de lo habitual, ¿no? Como todo el mundo esperando, ¿no? Que de repente se pudieran celebrar, y ahí Distancia acumuló un número de festivales y coincidió con llegar a la shortlist de los Goya, que fue en esa época también, que eso estuvo también muy bien. Entonces ahí ya el corto estaba funcionando bien. Claro, que no se iba a decir que en abril del año siguiente íbamos a ganar Cleveland. O sea, que es una pasada. Y luego el corto ha estado Luego también estuvo en Teherán, que también nos dio unas circunstancias, que es un festival que se incorporó a la lista de los Oscars posteriormente. Esto también es muy curioso, ¿no? O sea, tú puedes planificar lo que quieras y de repente surgen cosas. Y entonces el corto ha hecho 3 festivales de calificatorios de los Oscars. Pues estuvo en Canadá también, en un montón, pero quiero decir que al final está muy bien. O sea, que es muy complicado eso, y pues te vas encontrando por el camino también.
Y ahora que hablan del recorrido en sí, me recuerdo cuando leía toda la información de distancias, me llamaba un poco la atención el tema de la temporalidad del recorrido, porque veía que iniciaron el recorrido, como decías tú, en el 2020. Sin embargo, la selección, por lo menos para los premios Oscar, o la preselección, es para el 2022. Entonces, estamos hablando de un lapso de casi 2 años y acá pues el entendimiento que se tiene es que el recorrido que hace el festival durante ese primer año, digamos, es con el que se toman los criterios para seleccionarlo o preseleccionarlo. ¿Este recorrido de 2 años es algo común o es algo nuevo que la pandemia está trayendo? ¿Cómo lo ves? No, o sea, hubiera ocurrido igual sin pandemia, seguramente. Es decir, la inscripción la hubiéramos hecho en julio a Cleveland y no, eso no ha cambiado tanto. Lo que ocurre es que los Oscar frente a los Goya, no sé si esto ocurre con otros premios, toma como referencia el año en el que te calificas. Es decir, que tienes que inscribirte el año siguiente, o sea, la siguiente convocatoria en la que te calificas. O sea, en el caso de distancia se calificó en abril, pues su siguiente convocatoria era de octubre. Claro, para los Oscars, claro, los tiempos en distribución también, o sea, para los Oscars del año siguiente, claro. Y luego tienes un corto como de 2 años atrás, ¿no? Es decir, aunque consigas la calificación, si es un corto de hace 2 años, tienes ya más de dos o 3 años, pues ya no puedes. Pero las distancias estaban ese año, o sea, estaban el año anterior, con lo cual está perfectamente en tiempo. También pasa que claro, los tiempos son como que se manejan por ejemplo, si hay un festival que califica y te admite el corto, lo más probable es que puedas participar luego, porque por eso tienen a los festivales como referencia, ¿vale? Entonces, claro, si un festival como Cleveland, y pasa mucho en los festivales americanos, tienen fechas muy tempranas y tú vas a esas fechas tempranas, al final los tiempos se dilatan mucho. A lo mejor si hubiéramos escrito en el último deadline, no hubieran notado tanto tiempo, ¿vale? Porque a lo mejor es a final de año. Pero haciéndolo tan pronto, sí. Por eso siempre decimos que hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia en la distribución. Porque a veces se manejan tiempos que a veces escapan de decir, bueno, parece que va mal, ¿no? Y dices, bueno, no es que vaya mal, es que espérate a que te vayan contestando los diferentes festivales que pueden tardar mucho. Vale, vale. Y para cerrar, Ismael, ahora que mencionas los festivales calificadores, ¿me puedes comentar un poco cómo es la dinámica? O sea, cuando quedas seleccionado o ganas en alguna de las categorías que son calificadoras para el festival, ¿te toca a ti hacer la gestión o tienes ellos tienen algún tipo de acercamiento hacia ti al tener este tipo de reconocimientos? Eh, a ver, para poder estar en los Oscars lo puedes hacer como de 3 formas principales, ¿vale? Tienes la posibilidad de entrar a través de una calificación en festivales o tienes la posibilidad de hacerlo a través de la proyección o del estreno comercial en Los Ángeles o en Nueva York, ¿vale? Hay una tercera vía que es para los cortos de estudiantes, que es que digamos que hay unos premios específicos de la Academia de Hollywood para cortos de estudiantes que si lo ganas tienes la opción de presentarte, o sea, estás calificado, digamos, para presentarte a los Oscars, ¿vale? Sería como una tercera vía. Lo normal es que vaya por bien vía festivales o vía proyección. Bueno, en el caso de ir a festivales tienes que ganar uno del premio que especifican las bases dentro de ese listado de festivales, que viene a ser pues el premio al mejor corto internacional o el mejor nacional en algunos casos. Vale, vale. Vamos para nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? Que allí queríamos preguntarles qué recomendación, qué lección les queda de un recorrido como este para, para indicarlo, para enseñarle a los realizadores y que tomen en cuenta al momento de preparar sus campañas, de preparar sus estrategias para festivales. Vale, pues mira, sí, de hecho, en el caso de distancias es un caso del que se puede aprender mucho por 2 motivos. Y está muy bien esto de por qué nadie me dijo. Primero, que no todos son los festivales de clase A, ¿vale? Es decir, que a veces, y esto nos encontramos mucho, bueno, yo quiero ir a los festivales más importantes, a los festivales de clase A. Tal. Es verdad que son los festivales más exigentes y que cada uno tiene líneas de programaciones muy diferentes, que no significa que tu corto sea
muchas veces ni mejor ni peor si no está en ese circuito, simplemente que no encaja. Pues Distancia no estuvo en Cannes, por ejemplo, ¿vale? No estuvo en Sundance, no pasa nada. Hay otros muchos festivales en los que puede participar y luego puede ir muy bien por otra línea. Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que a veces se viene abajo, ¿no? O cree que no va a hacer nada, porque en los primeros festivales que envía, que suelen ser los más grandes, pues si sufren rechazos y piensa que ya está. Y luego que hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia y ser consciente que vas a recibir muchos noes todo el tiempo. Y que no por eso va mal tu película, ¿vale? Es decir, que una película como Distancias o otras muchas que nos han ido muy bien, para obtener 130 selecciones en festivales se ha enviado a 3 veces más, ¿vale? O sea, y además, cuando llega a los Oscars siempre me gusta decir, y un corto que ha llegado a los chiles de los Oscars es rechazado por muchos festivales, ¿vale? Y no pasa nada, porque hay otros en los que participa y otros premios que gana. Yo creo que esto es algo que todos los realizadores y editores deberían de tener como muy presente y no olvidarlo. Sobre todo cuando te vienes abajo, cuando recibes muchos no seguidos. Excelente, excelente. La verdad es que es muy inspirador escuchar este tipo de experiencias, no solo por conocer a fondo ellas, sino también porque te motiva a ti con tus proyectos a seguir trabajando y me imagino que esa es la sensación que deben tener todos aquellos que están desarrollando sus proyectos y escuchan casos de éxito como este, pero que tienen toda una historia detrás súper interesante. Bueno, chicos, les agradezco mucho por compartir con nosotros su experiencia, su tiempo. De verdad que lo valoramos y lo agradecemos mucho. Y más aún en medio de todo este rush que deben estar teniendo. Así que desde ya les deseamos mucho éxito con el corto y ojalá que podamos verlo acá en Centroamérica, el corto y a ustedes en algún momento para conocer más. Sí, sí, esperemos y bueno, llegará el momento en el que el corto estará online. No sé ahora cuándo decirte, pero llegará. Ahora mismo tiene un agente de ventas, pues, está en fase de venta, pero bueno, llegará el momento en el que se pueda compartir y en ese momento lo haremos llegar, desde luego. Perfecto, perfecto. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. De nuestra parte les mandamos un saludo y agradecemos a todos los que nos han escuchado y por supuesto esperamos que hayan disfrutado y aprendido de esta conversación al igual que nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.